Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso de procesamiento del lenguaje natural, en donde estamos aprendiendo a usar TensorFlow de forma introductoria para ya empezar a hacer modelos más avanzados. Y lo que vamos a empezar a ver ahora son las clasificaciones de texto con TensorFlow. Les voy a explicar, este va a ser un capítulo teórico y ya para el próximo hacer el ejemplo práctico en Python, ¿ok? Así que vamos a hacer una clasificación de texto. Vamos a hacer una clasificación binaria. ¿Y cuál es el objetivo de una clasificación binaria? Básicamente es predecir entre dos clases posibles, ¿ok? Por ejemplo, una clasificación binaria típica es la detección de spam, de correos spam. Entonces nosotros vamos a tener un conjunto de clasificación en donde tenemos varios correos y como son solo dos clases, si es spam o no es spam, sería una clasificación binaria. También podemos usarlo para análisis de sentimiento, que es el ejemplo que vamos a hacer en el próximo capítulo, en donde podemos clasificar en sentimientos positivos y sentimientos negativos, ¿ok? Entonces eso es una clasificación binaria, simplemente me clasifica entre dos tipos de clase. Bueno, los datos, vamos a tener una matriz X que va a tener forma de n por d, en donde n va a ser el número de frases, por ejemplo. Recordar que antes nosotros clasificamos ciertas frases o comentarios, entonces n va a ser la cantidad de comentarios, de frases, de textos que tengamos, y d van a ser las dimensiones. En este caso, si hoy trabajamos con una tf y df, van a ser las palabras que van a estar dentro de un vector. Por ejemplo, si la frase es la clasificación binaria, la dimensión en este caso sería 3, suponiendo que este es el conjunto total de palabras. Entonces sería una dimensión para la palabra la, otra dimensión para la palabra clasificación y otra dimensión para la palabra binaria. Y así vamos a ir construyendo todos los textos. Entonces va a ser una matriz de n, que van a ser la cantidad de texto, por d, que va a ser la cantidad de palabras totales de todos los textos, ¿ok? Y la matriz o el vector objetivo va a ser un vector que contiene solo ceros y 1, en donde 0 va a representar una clase y 1 va a representar a la otra clase. Y como ya dije, la matriz va a ser básicamente una matriz de características que va a ser una tf y df, que ya hemos visto en capítulos anteriores de este mismo curso. Un poquito para entender de nuevo lo que expliqué en el capítulo anterior, nosotros vamos a tener una entrada, vamos a tener neuronas, que es una capa de neuronas, en donde tenemos que determinar los pesos de cada una de las neuronas y vamos a tener una salida, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a ir determinando, van a ser los pesos de las entradas con respecto a las neuronas, y finalmente, una vez que obtenga los pesos óptimos, vamos a tener una salida. Esto a grandes rasgos, después voy a explicar más en detalle esto cuando veamos en detalle las redes neuronales, pero un poquito lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, que va a ser algo súper sencillo, ¿ok? Después ya entraremos más en detalle en redes neuronales y le explicaré mucho mejor esta parte. Bueno, ¿cómo hacer el modelado en TensorFlow? Como dije, vamos a tener una capa de entrada que va a ser los inputs. Los inputs va a ser una capa que vamos a recibir los datos con dimensión D. Es decir, cada dato va a tener D dimensiones, que va a representar todas las palabras que van a estar en todos los textos. Obviamente vamos a poner un máximo, que pues en este caso creo que va a ser 2000. Entonces va a ser una dimensión de 2000 palabras hacia el lado, en donde cada texto va a representar 0 y 1 si tiene o no tiene la palabra, pero el TF y DF también va a ponderar la importancia que tiene esa palabra en el texto, ¿ok? Luego vamos a tener la capa densa, la dense, que básicamente es la capa donde están las redes neuronales, que en este caso va a ser solo una, pero que es la que va a hacer la transformación de los datos de la siguiente forma. Vamos a tener un W, en donde, bueno, la capa densa va a realizar una transformación que va a ser W transpuesta de X más B, en donde W van a ser los pesos, la matriz de peso, y B es el vector de los sesgos, ¿ok? Y bueno, X obviamente es la matriz de nuestros datos de origen, de entrada, de input, ¿ok? Y bueno, la función de activación sigmoidal, que eso también lo vamos a ver en detalle más adelante, simplemente aplica una función sigmoide que nos entrega una respuesta que está entre 0 y 1, mientras más cercano a 0 es que el texto no pertenece a cierta clase, y mientras más cercano a 1 es que pertenece a la clase, ¿ok? Y también vamos a usar como entropía cruzada binaria como función de pérdida. Vamos a usar un optimizador Adam, que también le iremos, estos detalles lo iremos viendo en los siguientes capítulos, pero quiero que entiendan que vamos a usarlos por ahora y ya iremos explicando en detalle esto más adelante. Y vamos a usar la métrica que es el accuracy, que es básicamente la precisión del modelo, ¿ok? La entropía cruzada binaria básicamente es la función de pérdida que mide el rendimiento de un modelo de clasificación
cuyas salidas son probabilidad entre 0 y 1. Es mínima cuando la predicción es idéntica a la etiqueta real. Es decir, si yo estoy prediciendo algo y la etiqueta es exactamente lo que estoy prediciendo, va a ser cercana a 0 o 0, pero cuando la predicción es totalmente opuesta, va a tender al infinito. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esto, pero TensorFlow soluciona este tema en donde permite que haya una estabilidad numérica. Entonces, como les decía, como son funciones exponenciales y logaritmos, pueden ser numéricamente inestables porque se pueden tender al infinito muy rápido, pero TensorFlow combina la sigmoidal y la función de pérdida de una manera que mejora la estabilidad numérica, así que por esto no tenemos que preocuparnos, ¿ok? Así que eso, este es un capítulo un poquito más teórico en donde quería mostrarle un poquito qué es lo que vamos a hacer en el siguiente. Vamos a aplicar estos modelos para hacer una clasificación binaria súper simple. Y ya con esto podríamos entrar de lleno ya un poquito más en detalle a las redes neuronales para explicarles mucho mejor todo lo que tiene que ver con los pesos, las neuronas, las capas densas, los optimizadores, las métricas, etc. ¿Ok? Así que bueno, vamos al siguiente capítulo en donde vamos a ver el ejemplo. Los invito a suscribirse, darle like al video, activar la campanita y nos vemos pronto. Que estén bien. Chau, chau.